Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, pues es tercera semana ya de clase no presenciales, no en la plataforma virtual del curso de razonamiento verbal. Bueno, en esta sesión es una sesión realizada para el quinto año de educación secundaria, ¿no? En la cual debemos reforzarnos más sobre este curso de razonamiento verbal. Por ello vamos a enfatizar algunas teorías que son muy fundamentales para poder no dar un examen en diversas universidades a nivel nacional. Es por eso, jóvenes, que en el curso de razonamiento verbal tienen pues que afianzar más la práctica, ¿no? De todo lo que estamos avanzando. Eh, en primer momento, bueno, como es tercera semana de clase, estábamos viendo métodos que puedan mejorar en el ámbito de la educación no presencial. En ese caso, no he optado, pues jóvenes, por crear la plataforma Classroom, en la cual ustedes también van a ser partícipe. Y les voy a dar algunas instrucciones previas, no ya lo que sería en la plataforma Zoom. En este caso, pues jóvenes, entremos lo que es al tema del lleno de la sesión del día de hoy. Yo sé que más o menos ustedes ya tienen una referencia, una idea sobre el tema del día de hoy, pero hoy lo vamos a reforzar, lo vamos a dar más fundamento, no lo vamos a dar más criterio de análisis en lo que respecta al curso de razonamiento verbal. Así que jóvenes, damos inicio pues a la sesión del día de hoy, que vendría a ser con el tema de sinónimos. Entonces, profesor, sinónimos es un tema fácil, ¿no? Para algunos, un tema ya conocido. Sin embargo, al momento de resolver en los exámenes de admisión, estas se suelen equivocar, ¿no? Estas suelen confundir. Al momento, profesor, eh, de los accidentes gramaticales, al momento de un contexto oracional o dentro de un texto. Entonces, los sinónimos van a cambiar, ¿no? De acuerdo al contexto que se van a dar. Obviamente, jóvenes, todas las palabras, ya, todo el significante va a cambiar su significado de acuerdo a un contexto determinado. Por eso hemos dicho que en el curso del lenguaje, ¿no? Que la lengua es algo convencional, es algo creado por un grupo social. Y ya creado por un grupo social, ese grupo social pues tiene la potestad de, también de poder cambiar un significado de una palabra. Así que jóvenes, vamos sin más preámbulo pues a avanzar el tema del día de hoy. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues ya entremos de lleno, ¿no? A lo que es un sinónimo. Ustedes ya habrán visto, pues, qué es un sinónimo, ya sabrán, ya se habrán acostumbrado, ¿no? El uso de sinónimo. Pero, profesor, en primer momento, ¿para qué nos sirve estudiar sinónimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser el fin, profesor? Bueno, en primer momento, jóvenes, los sinónimos nos van a ayudar no a tener un basaje más amplio en lo que respecta al nivel lexical. Y profesor, ¿y para qué nos va a servir eso? ¿Para expresarnos? ¿Para comunicarnos? Obviamente, ¿no? Al momento de comunicarte, expresarse, vas a tener basajes más técnicos, más especializados, de acuerdo al contexto, ¿no? A diversas circunstancias. De esta manera se usan los sinónimos. Además, jóvenes, ya he dicho, ¿no? Que el fin fundamental del razonamiento verbal es en la redacción. ¿Y para qué nos va a servir los sinónimos en la redacción? Jóvenes, muchas veces no solemos redactar una carta haciendo uso de muchas redundancias. La utilización de una sola palabra, ¿no? Con el mismo significado en un solo texto, no trae consigo ciertos impedimentos para una buena comunicación. A eso se dice redundancia. Y pues, profesor, para no redundar en una técnica de redacción, pues, ¿qué debemos hacer? Usar los sinónimos correspondientes, ¿no? Para tener una buena redacción en un texto. Además, jóvenes, ustedes están en quinto grado de educación secundaria. Ya van a salir, pues, eh, del nivel secundario y van a entrar a un nivel superior. Pues en un nivel superior te van a pedir la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Pues es hacer, ¿no? Un texto científico, describir con unas propias palabras, con sus propias palabras, con sus propios medios
de comunicación. En ello también pues sirve los sinónimos, para ya no repetir las mismas palabras que dice un autor destacado, ¿no? Y que tú puedas parafrasear sus citas, en este caso usando sinónimos, sin causar redundancia alguna. Pues estos son fundamentales en el uso de sinónimos, jóvenes, y es el uso práctico, ¿no? Para poder tener un buen argumento en una buena comunicación, ya sea oral o escrita. Entonces, profesor, ya nos has dicho más o menos la importancia de un sinónimo, entonces vayamos pues al tema de lleno. Pues, profesor, hoy se va a hacer el tema de sinonimia. Eh, ¿En qué va a consistir la sinonimia? Pues esta va a tener una competencia lingüística, ¿verdad? En primer lugar, jóvenes, tenemos que mencionar lo siguiente, del significado y el significante. Otra vuelta les voy a mencionar en un ámbito del lenguaje, y hemos hecho el lenguaje. El significado, ¿no, jóvenes? En este caso va a ser el concepto. ¿No, jóvenes? El significado es la imagen psíquica, lo psicológico, lo que va a estar en nuestra mente, lo abstracto, lo, profesor, lo social, ¿no? En este caso, profesor, y el significante va a ser la pronunciación y la expresión de quién, del significado. ¿Cómo lo vamos a expresar o cómo lo vamos a, profesor, en este caso, no dar a conocer el concepto o el significado? Entonces, profesor, un sinónimo va a tener diferentes significantes, diferentes expresiones, ¿no? Diferentes contenidos. Pero, profesor, el concepto no va a ser igual, o sea, igual o semejante. O sea, jóvenes, hay que saber, ¿no? Que un sinónimo va a tener diversos significantes, pero similar o iguales significados. Entonces, hay que en primer plano, ¿no? Diferenciar entre un significado y un significante para poder entrar de lleno al tema de sinónimos, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, iniciemos. Sinonimia. En primer lugar, vamos a conocer la etimología. Pues sinonimia proviene de dos voces griegas, jóvenes. En primer momento vamos a encontrar el sim, ¿no? Que esta suele significar con o conformidad, y además vamos a ver la otra parte de la palabra etimología de la palabra sinonimia, que es onoma, que esta pues significa nombre. Entonces, profesor, etimológicamente, sinonimia va a significar conformidad de nombres. ¿Jóvenes? Con o conformidad de nombres. ¿Y qué quiere decir, profesor, o qué trata de mencionar con respecto a la conformidad de nombres? Pues esta es una equivalencia, ¿no? O una afinidad de qué? De significados, jóvenes. O sea, profesor, se va a acercar, va a tener un acercamiento de significados. Los significados van a tener algo en común. Los significados van a compartir, ¿no? Semas, en este caso, profesor, eh, van a compartir algunos rasgos significativos, ¿no? Comunes. Entonces, esa es la conformidad de nombre. ¿Ya? Van a tener equivalencia o una afinidad, una concordancia en significados, jóvenes. Entonces, a esto nosotros vamos con sinonimia. No hay que olvidarnos en ese aspecto. ¿Qué más, profesor, vamos a entender sobre sinonimias? Ya sabemos que etimológicamente van a provenir de dos voces, sin, que significa conformidad, o con, y onoma, que en este caso significa nombre, ¿no? Y etimológicamente significa, que se significa conformidad de nombres. Entonces, bien, ya sabemos la etimología, de dónde surgió, pues vamos a ver la definición. ¿Qué vendría a ser sinónimo? Pues en primer lugar, no puedo mencionar que los sinónimos son palabras comprendidas en el mismo campo semántico. ¿Cómo es en el mismo campo semántico, profesor? Por ejemplo, cuando hablamos de palabras que están relacionadas en el mismo campo semántico, puedo decir, por ejemplo, la palabra flor. ¿Y cuáles son sus familias semánticas, profesor, o familias de significado? Puede ser, en este caso, flor, puede ser en un mismo campo semántico, rosa, puede ser jazmín, violeta, margarita, ¿qué más puede ser? Girasol, ¿no? En la cual todas esas, ¿no? Tienen el mismo campo semántico. ¿Qué comparten o qué tienen en común? Que son flores, ¿ya, jóvenes? Entonces, a eso nos vamos a referir
con lo que van a compartir el mismo campo semántico. Entonces son palabras comprendidas en el mismo campo semántico. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que detallar eso. ¿Qué más vamos a ver? Que pertenecen a la misma categoría gramatical. Hay que puntualizar a esos jóvenes pertenecientes a la misma categoría gramatical. ¿Cuáles son las categorías gramaticales, profesor? En este caso, pues, eh, tendremos el adjetivo, el sustantivo, el adverbio, no, ¿qué más? El verbo. Entonces, profesor, a eso llamamos categorías gramaticales. Entonces, si nosotros vamos a buscar un sinónimo de una palabra, el primer requisito indispensable es que esa palabra que estamos buscando, su sinónimo, tiene que cumplir las mismas categorías gramaticales. Si es un sinónimo, un sinónimo. Si es un verbo, un verbo. Si es un verboide, ¿no? Verboide. Entonces, si es un adverbio, adverbio. Entonces, jóvenes, tenemos que ver, ¿no? De esa manera. ¿Qué más? En fin, y en pocas palabras, podemos decir, jóvenes, que un sinónimo tiene significados iguales o semejantes, ¿ya? En este caso, profesor, los significados van a ser iguales y semejantes, y el significado va a ser iguales o semejantes, y el significante, en este caso, que es el plano de la expresión, ¿no? Va a ser diferente, jóvenes, diferente en una carga, ¿no? De escritura, en este caso. Entonces, profesor, a eso nosotros vamos a llamar sinónimo. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra astuto. Profesor, astuto vendría a ser un adjetivo, ¿no? ¿Qué categoría gramatical cumple? Adjetivo. Entonces, ¿qué va a significar astuto? Pues ahí dice, ¿no? Adjetivo, agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Ahí está, profesor, el significado de astuto, ¿no? Astuto en este caso vendría a ser, profesor, el significante, la expresión, ¿no? Profesor, y el significado sería pues adjetivo, agudo, hábil para engañar o evitar el engaño para lograr artificiosamente cualquier fin. Entonces, cuando te dice un sinónimo que van a tener significantes diferentes y significado iguales o semejantes, nos referimos a esto, pues. A ver, taimado. Ahora, astuto y taimado. La expresión, la escritura, ¿serán iguales o diferentes? Profesor, van a ser diferentes. A eso llamamos significante, es la expresión, es la escritura. ¿Ya, jóvenes? Es cómo te vas a expresar, es el plano de la expresión en este caso. Entonces, profesor, eh, el significado es el plano del contenido y el significante es el plano de la expresión. Astuto y temado son muy diferentes. Entonces, un sinónimo te dice que el significante va a ser diferente, pero el significado van a ser iguales o semejantes. Entonces, ¿qué será taimado? Pues también es un adjetivo, ¿no? Que da una cualidad a una persona. Adjetivo que es bellaco, astuto, disimulado y pronto a advertirlo todo. Entonces, profesor, entre taimado y astuto hay sinonimia. Sí, jóvenes, va a haber sinonimia porque van a compartir el significado o su significado van a ser en este caso semejantes, ¿ya, jóvenes? Entonces, entre astuto y taimado no van a tener significados similares, ¿ya, jóvenes? Entonces hay que ver, ¿no? Desde ese aspecto, jóvenes. Muy bien. Entonces ya hemos tenido la etimología y la definición de sinónimos. Pues veamos, jóvenes, la estructura y tipos de ejercicios que nos van a venir, pues, en los exámenes de admisión, ya que ustedes están en quinto grado de educación secundaria, tienen que dominar qué tipos de ejercicios y qué estructura va a tener, ¿no? Los ejercicios de sinónimos. En primer lugar, jóvenes, no podemos ver que los sinónimos por la categoría gramatical, ¿no? Ojo, jóvenes, acá, primer punto. Para resolver, profesor, los sinónimos con la categoría gramatical, estas tienen una premisa con términos sueltos, cuya condición fundamental es la conformidad en la categoría gramatical. Tenemos que fijarnos en la categoría gramatical, jóvenes. Hemos dicho que algunos cumplen la categoría gramatical de sujetos, otros van a cumplir la categoría gramatical de verbos, otros van a cumplir la categoría gramatical de adverbios o adjetivos, etcétera. Entonces, para poder responder y dar la respuesta correcta, estos sinónimos tienen que compartir la misma categoría gramatical, jóvenes. No se pueden equivocar de esa manera. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, vamos a tener alborada, ¿no? Ahí está. Profesor, alborada, ¿no? Es, profesor, inicio, ¿no?
inicio del día, profesor, cuando recién está iniciando el día, ¿no? Primeras luces del día, ¿no? A eso nos referimos con alborada. Entonces yo doy la alternativa, madrugar, ocaso, día, iniciar, aurora, ahí está. Entonces, profesor, ¿cuál sería el término correcto de sinónimos de alborada? Inicios de día, ¿no? Primeras luces del día. Entonces, ¿cuál será, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes? En primer momento, ¿no, jóvenes? Ustedes podrían marcar en este caso madrugar, porque yo estoy diciendo o yo estoy mencionando en este caso, ¿no? Que alborada es inicio, no del día, que recién está iniciando los rayos de luz, entonces por eso será madrugar. Pero jóvenes, hay que darnos cuenta. Alborada cumple la categoría gramatical de sujeto. En cambio, madrugar no sería un adverbio intransitivo, ¿no? Entonces, profesor, eh, no podría ser madrugar porque cumplen diferentes categorías gramaticales. Entonces, tengo que buscar, profesor, alborada, que es un sujeto, un nombre, ¿no? Que es propio, que estoy dando. Entonces, madrugar no es un nombre propio. Es un, en este caso, pues, sería, ¿no? Un adverbio, en este caso, intransitivo. Profesor, ocaso, día, iniciar. ¿Cuál será? Iniciar también, profesor, o día puede ser, porque día también es, pues, profesor, inicio. Pero día no es algo específico, jóvenes. ¿Ya? Ocaso es atardecer. Entonces, profesor, la respuesta correcta, pues, sería, o vendría a ser, ¿no? En este caso, alborada vendría a ser la premisa, ¿no? La premisa principal, en la cual tú tienes que buscar el sinónimo. ¿Y cuál sería la respuesta? Profesor, la respuesta pues sería aurora, porque no aurora también va a significar o va a tener un significado semejante. En este caso pues aurora también es inicio, ¿no? Del día, ¿no? Primeras rayos del sol. Entonces, profesor, ¿tienen algo en común? ¿Tienen, no, eh, conceptos o significados similares? Sí, pues jóvenes. Entonces tenemos que buscar nuevos sinónimos por la categoría gramatical. Tienen que tener las mismas categorías gramaticales. Si es, profesor, mi premisa un adjetivo, pues mis alternativas y mi respuesta tiene que ser un adjetivo. Si mi premisa es un verbo, profesor, el sinónimo que estoy buscando debe ser un verbo. Entonces, en primer lugar, tiene que cumplir, jóvenes, ese requisito. Entonces, prosigamos pues con la clase. Sinónimos por el significado y el significante. Hemos dicho que el significado va a ser el concepto y el significante es la expresión que vas a dar. Entonces, el significado lo vamos a tener en la cabeza, profesor, y el significante, pues, es la expresión que le vamos a dar. Entonces, ahí está. Profesor, consiste en la relación existente entre el significado conceptual, el concepto, ¿no? La imagen psíquica que se presenta en la premisa y el significante correspondiente que se propone en las alternativas. O sea, nos van a dar un concepto, un significado, jóvenes. ¿Y nosotros qué debemos buscar? El significante. Por ejemplo, profesor, dicho de una persona engreída que hace inoportuno y vano alarde de erudición, disculpen, téngalo o no en la realidad. El profesor dice, dicho de una persona engreída y que hace inoportuno y vano alarde de erudición y téngalo o no en la realidad. Entonces, profesor, ¿cuál será? Todo eso va a ser la premisa, jóvenes. Todo el significado, todo el concepto que tienen ahí, el significado conceptual de esta manera, ¿no? Va a ser la premisa. Entonces, ¿qué debemos buscar? El significante. Entonces, vamos a tener la alternativa A, modesto, B, perito, C, eximio, B, perinclito, E, pedante. Entonces, profesor, en primer lugar, modesto es una persona humilde, no, que no es alarde, profesor, que no es engreída, ¿no? La palabra modesto. Profesor, perito es una persona experto en una materia. ¿Ya, jóvenes? En este caso, eximio es una persona conocida o una persona famosa o una persona reconocida. Periclito, ¿no? En este caso sería pues una persona que tiene muchos honores, ¿ya, jóvenes? Y pedante, pues es una persona, ¿no? Engreída en este caso, eh, es vanaglorioso, hace alarde, ¿no? De sí mismo. Entonces, pedante sería pues el significante del el concepto o el significado conceptual que nosotros estamos dando. Entonces, profesor, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues
pedante, ¿ya, jóvenes? A eso quiere decir preguntas, ¿no? Con significado y significante. Claro, jóvenes, estos dos tipos de preguntas vienen siempre en un examen de admisión, entonces hay que tener en cuenta eso. Profesor, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la categoría gramatical. En segundo lugar, tenemos que ver el significado conceptual y qué significante se acerca más a ese significado. Entonces, profesor, tenemos que ver el significado. Entonces, esas son dos preguntitas, pero hay más, jóvenes. ¿Qué más hay, profesor? Sinónimos contextuales. Plantean términos en una oración contextual, dice. El propósito es buscar la concordancia semántica. Cuando hablamos de concordancia semántica, nos referimos al significado. Entonces, hay que buscar, profesor, relación de significados. ¿Qué en común o qué en común van a tener en su relación con el significado? ¿Qué cosas en común van a compartir de acuerdo a su significado? Y gramatical. También, profesor, no solamente es concordancia semántica del significado, sino también, profesor, concordancia gramatical. Si este es verbo, si este es sujeto, si este es adjetivo, si este es adverbio, etcétera, ¿no, jóvenes? Entonces, tienen que ver también la concordancia gramatical al contexto oracional de significados más próximos, ¿no, jóvenes? Entonces, profesor, acá en este sinónimo contextuales primero tenemos que ver en primer caso la concordancia del significado y además la concordancia gramatical, ¿no? Entonces, de acuerdo a un contexto oracional. No entiendo, profesor. Vamos a ver, pues, jóvenes, el ejemplo. Dafne pedía anuencia para formalizar su noviazgo. Ahí está, profesor. Son sinónimos contextuales. Entonces tenía, Dafne pedía anuencia para formalizar su noviazgo. Jóvenes, en los sinónimos contextuales, la oración que se nos va a presentar nos va a dar una pequeña pista, pautas, nos va a dar una instrucción, más o menos un conocimiento previo, ¿no?, al sinónimo. Dafne pedía anuencia para formalizar su noviazgo. Y tú, ya contextualizando, ¿no?, la oración completa, puedes sacar el significado de la palabra subrayada. Pues la premisa va a ser la palabra subrayada. Entonces, profesor, tengo que buscar, ¿no?, la alternativa que mejor eh, se adhiere, ¿no?, o ingrese a la oración contextual. En eso, profesor, tengo que darme cuenta que las categorías gramaticales deben, ¿no?, coincidir. Anuencia, profesor, en este caso sería pues un nombre propio. Entonces sería adhesión. Adhesión es como pegar, unir, juntar, ¿no? Adhesión. Venia, profesor, venia, también podría ser en este caso, ¿no? Permiso, ¿ya, jóvenes? Firmeza, profesor, es tener claro objetivos, ¿no? Objetivos o algunas cosas más, firmeza. Prohibición, pues ya saben, ¿no? El significado de prohibición es negar algo. Y consentimiento. Entonces, profesor, en primer lugar puede ser consentimiento, pues Dane pedía, ¿no?, el consentimiento para formalizar su noviazgo. Pero, jóvenes, ¿será consentimiento? Les pongo a pensar todos ustedes. ¿La respuesta será la E, consentimiento? ¿O cuál será la respuesta correcta? En primer lugar, nosotros podemos pensar que consentimiento podría ser la palabra correcta, porque sí, es un sinónimo, ¿no?, de anuencia. Dafne pedía consentimiento para formalizar su noviazgo. Pero fíjense bien, Dafne pedía consentimiento. ¿Creen que habrá cohesión y coherencia, ¿no?, en la oración? ¿Creen que lo que es el sentido gramatical no concordará con anuencia? Entonces, profesor, en este caso, consentimiento y anuencia no concuerdan en las categorías gramaticales. Entonces, no sería la respuesta correcta. Pues la respuesta correcta en este caso sería venia. ¿De acuerdo? Dafne pedía venia para formalizar su noviazgo. Entonces, profesor, Dafne pedía la venia para formalizar su noviazgo. Entonces, no puede decir Dafne pedía la consentimiento. Entonces, no tiene sentido lógico. No tiene coherencia, profesor. Entonces, no es la respuesta correcta. En este caso, pues, jóvenes, tenemos que ver qué, ¿no?, significante se adhiere más al contexto oracional y también, jóvenes, ver que las categorías gramaticales deben concordar, pues, con la premisa. Entonces, no nos debemos olvidar en esos tipos de ejercicios. ¿Qué más tenemos, profesor? Clasificación de sinonimia, jóvenes. ¿Ya? En la clasificación de sinonimia, profesor, vamos a encontrar sinónimos absolutos o totales.
En este caso, ¿en qué va a consistir, profesor, los sinónimos absolutos o totales? Vayamos a un pequeño concepto. Son palabras cuyos significados son iguales, ¿no? Y los vocablos tienen la misma intensidad. Acá, jóvenes, no estoy diciendo similares, estoy diciendo iguales. Y yo anteriormente, en las clases anteriores, había dicho que deben hacer diferencia entre igual y similar. ¿Ya, jóvenes? Entonces dice, son palabras cuyos significados son iguales. Los vocablos tienen la misma intensidad. O sea, en el caso del significado, jóvenes, ¿ya? Van a compartir su total significación de cada palabra. O sea, el significante, lo que van a ser diferentes, van a tener significados totalmente iguales. Entonces, profesor, acá no va a depender de un contexto de una oración, jóvenes, ¿ya? Esta no depende, aunque la mayoría de las palabras, ¿no?, que nosotros pronunciamos o escribimos dependen de un contexto oracional, en estos sinónimos absolutos no va a depender de un contexto oracional. Los jóvenes van a tener significados totalmente iguales. Por ejemplo, profesor, ¿no? Yo puedo decir que la lingüística es la ciencia del lenguaje. La lingüística es la ciencia del lenguaje. Pero, profesor, ahí tenemos la palabra lingüística. ¿Con qué sinónimo absoluto lo puedo reemplazar? Pues yo lo puedo reemplazar con la glotología, que es la ciencia del lenguaje. Tanto la lingüística como la glotología, ambos son ciencias del lenguaje, o sea, ambos tienen significados iguales, ¿o no? Estamos viendo en el ejemplo. Lingüística es la ciencia del lenguaje, glotología es la ciencia del lenguaje. Ambos comparten significados absolutos, totalmente iguales. Otro ejemplo, profesor, para que nos quede claro, ¿no?, de los sinónimos absolutos, podemos decir, el oftalmólogo le revisó los ojos. El oftalmólogo. Pero yo no quiero decir oftalmólogo, profesor. ¿Con qué otra palabra lo puedo reemplazar oftalmólogo? Pues el oculista le revisó los ojos. Entonces, profesor, oftalmólogo como oculista son sinónimos absolutos o totales. ¿Por qué? Porque tienen significados totalmente iguales. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, tenemos carpófago, frugívoro, piscívoro, ictiófago, piscívoro, hemos dicho que se alimenta de peces, odontólogo o dentista, pues tienen la misma intensidad, ¿no?, de significados. Jóvenes, a eso nosotros mencionamos como sinónimos absolutos o totales. Entonces, sigamos pues con la clasificación de sinonimia, profesor. También, jóvenes, vamos a tener sinónimos relativos o parciales. ¿En qué consiste pues los sinónimos relativos o parciales? Tenemos una pequeña definición. Los sinónimos relativos o parciales son palabras cuyos significados pueden ser intercambiables en algunos contextos, pero no en todos. ¿Ya, jóvenes? O sea, en los sinónimos relativos van a depender de la oración, del contexto, o del contexto de la oración. ¿Ya, jóvenes? Cada palabra depende de un contexto oracional. Pues hemos visto, ¿no?, en el idiolecto, pues el dialecto, disculpen, el dialecto, jóvenes, en este caso, pues varía en determinadas regiones. Pues si el dialecto va a variar en determinadas regiones, hay palabras que van a variar de significado en diferentes regiones. Entonces, profesor, tenemos que tener eso en cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso dice sinónimos relativos. Esos sinónimos van a depender del contexto de la oración. Por ejemplo, profesor, tenemos estudió con mucho deseo y aprobó el examen. Entonces, profesor, estudió con mucho deseo. Entonces, un sinónimo de deseo relativo, profesor, o parcial, ¿cuál podría ser? Estudió con mucho ahínco y aprobó el examen. ¿Por qué deseo y ahínco, profesor, son sinónimos relativos? Porque deseo no solamente puede ser sinónimo de ahínco, sino deseo también es algo, ¿no?, que puede o que suele significar, ¿no?, que este está queriendo algo, ¿no? Este tiene, profesor, una manía, ¿no?, una intención de algo. Entonces, eso también suele significar deseo, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, yo puedo decir, deseo tener un jugo de naranja en mis manos. Entonces, ese deseo ya está dando otro tipo de significado, está cambiando de acuerdo a la oración. En cambio, en esta oración estás teniendo otro tipo de significado. A eso nos referimos con sinónimos relativos o parciales, jóvenes, que van a cambiar su significado de acuerdo a un contexto oracional. ¿Ya? Otro, otro
ejemplo que podemos dar acá, por ejemplo, puedo decir, las lentejas está muy delicioso. Como también puedo decir, las lentejas está muy rico. Pero profesor, delicioso y rico tienen significados, también pueden ser significados diferentes de acuerdo al contexto oracional. Pues rico puede significar una persona que tiene mucho dinero. Yo puedo decir que las lentejas es rico en proteínas, pero sin embargo no puedo decir que las lentejas son deliciosos en proteínas. Entonces, profesor, esos significados de palabras van a depender de un contexto. ¿De acuerdo? Entonces, a eso llamamos sinónimos relativos o sinónimos parciales. ¿De acuerdo? En ese caso no debemos equivocarnos. ¿Qué más tenemos, profesor? Sinónimos con diferencia de grado. ¿A qué se refiere con sinónimos de diferencia de grado? Pues, jóvenes, son palabras cuyos significados son semejantes, pero con diferencia de intensidad. O sea, la intensidad va a ser muy diferente. Por ejemplo, profesor, ¿no? Acá podemos decir, ¿no? Que ella te quiere, sin embargo, ella no te ama. Entonces, podemos manejar la diferencia entre querer y amar. Profesor, amar es más intenso que querer, ¿no? Amar es más profundo que querer. Pues ella te quiere, sin embargo, no te ama. Entonces podemos ver esa diferencia. Como también otra diferencia puede ser entre trotar y correr. Correr es más intenso que trotar. Eso llamamos sinonimia con diferencia de grados. ¿De jóvenes? Entonces, como también puede ser la palabra adorar e idolatrar. Entonces, profesor, vemos, ¿no? Sinónimos con diferencia de grado cuyos significados son semejantes pero con diferencia de intensidad, ¿ya, jóvenes? Entonces, podemos ver algunos ejemplos más, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos, profesor? 4.4. Sinónimos con diferencia de uso. Estas son sinónimos de acuerdo a un contexto. ¿Pero a qué contexto, profesor? Al contexto que nosotros vivimos, a un contexto social, ¿ya, jóvenes? Esta va a depender de un contexto social. A esto solíamos llamar como el idiolecto, ¿ya, jóvenes? La forma de expresarnos de cada uno, ¿ya, jóvenes? Entonces, profesor, hay sinónimos que cambian de acuerdo al dialecto, en este caso sinónimos relativos, y también hay sinónimos que cambian de acuerdo al idiolecto, en este caso, profesor, a cómo cada uno de nosotros nos vamos a expresar. Por ejemplo, se usa según la situación en que nos encontramos, de acuerdo al contexto situacional, de acuerdo al contexto social, jóvenes. Por ejemplo, profesor, todos mis amigos vinieron a mi fiesta, ¿no? Todos mis amigos vinieron a mi fiesta. Pero, profesor, ¿qué tal esto está diciendo un chico de 14 años? ¿Cómo se puede expresar con sus amigos? ¿No? Porque con su papá puede decir, padre, todos mis amigos vinieron a mi fiesta. Pero ¿qué tal conversa con su amigo? Mis amigos, ¿sabes qué, Eduardo? Todos mis patas vinieron a mi tono. Entonces, estas son diferencias sinónimos con diferencias de usos. También podemos decir, ¿no? Por ejemplo, al policía, ¿cómo le podemos decir así en un nombre de dialecto? En este caso, pues a veces le decimos tombo. Profesor choro, también le decimos al ratero. Entonces son diferencias, son sinónimos con diferencias de uso, ¿de jóvenes? Entonces también hay que ver, ¿no? Esos tipos de sinónimos. También, profesor, vamos a tener sinónimos eufemísticos. ¿En qué consisten los sinónimos eufemísticos? Son palabras o frases que expresan de una manera decorosa una idea. Cuando hablamos de decorosa, viene pues del verbo decorar, jóvenes. Decorar es hacer algo bonito, algo más estético. Entonces, profesor, cuando hablamos de sinónimos eufemísticos, este sinónimo va a ser cambiado por otro, pero este va a tener un sonido más metafórico, más poético. Jóvenes, por ejemplo, profesor, este es un hospital para ancianos. En vez de la palabra ancianos, ¿qué podríamos decir? Pues este es un hospital para adultos mayores. Profesor, yo no quiero decir ratero. En una forma eufemística, ¿cómo lo podría expresar? Podríamos expresar, ¿no? Persona de lo ajeno, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. Son sinónimos eufemísticos. Entonces, jóvenes, vayamos pues a repasar el tema de sinonimia. Entonces, espero que todos ustedes hayan entendido más o menos, ¿no? En qué consiste, pues, la sinonimia. Hemos visto, ¿no? En este caso, jóvenes, a ver, vamos a retroceder un poquito, ¿no?
En este caso, pues jóvenes, habíamos visto la clasificación de sinónimos, pero también hemos visto, ¿no?, la estructura y tipos de ejercicios. Por la categoría gramatical tenemos que guiarnos, pues, por la, tenemos que guiarnos, pues, que estas cumplen la misma categoría gramatical: sujeto, sujeto, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. ¿Jóvenes? Por significado y significante. A un concepto, a un significado de concepto, tenemos que darle su significante correspondiente. ¿Y qué más, profesor? Sinónimos contextuales, ¿no? Tenemos que buscar, pues, el significante, y además este significante tiene que compartir la misma categoría gramatical. ¿De jóvenes? En eso también corresponde a sinónimos contextuales. En la clasificación de sinonimia ya hemos visto, ¿no?, absolutos o totales, relativos o parciales, con diferencia de grado, con diferencia de uso, y las eufemísticas. Sin más preámbulos, pues jóvenes, hay que hacer un breve resumen de la clase del día de hoy. Entonces, vayamos. A ver. Sinonimia. ¿Qué era sinonimia, profesor? Proviene de dos voces griegas. Hemos dicho sin, que significa con o conformidad, y onoma, que significa nombre. Etimológicamente, sinonimia se va a significar conformidad de nombre. Entonces, ¿qué será la definición, profesor, de sinonimia? Generalmente y simplemente podemos mencionar que es aquellas palabras que tienen significados iguales o semejantes, ¿no? Entonces, de manera general, podemos pronunciar así: aquellas palabras que tienen significados iguales o semejantes. Podemos decir que los significados son iguales o semejantes y significantes diferentes. ¿Ya, jóvenes? Profesor, vamos a encontrar clases de sinonimia. La sinonimia absoluta, que son palabras con significados totalmente absolutos, iguales, ¿no? Por ejemplo, profesor, asno, burro. También, profesor, la relativa, que se va a depender de un contexto oracional. Palabras de significados próximos, por ejemplo, amor, cariño. Y con diferencia de grado, profesor, son palabras que se diferencian o que tienen diferencia de intensidad, ¿no? Por ejemplo, profesor, trotar, correr. Con diferencia de uso, estas pues son de acuerdo, jóvenes, ya al idiolecto, de acuerdo, ¿no?, a, o palabras según la situación o uso, ¿no? Entonces, profesor, situación social. Por ejemplo, puedo decir ratero, choro. Y la eufemística son palabras con significado decorosos. Ratero, amigo de lo ajeno. Entonces, jóvenes, son algunos conceptitos que debemos grabarnos, pues, en tanto de sinonimia. Pues espero que la clase de hoy les haya gustado, y vamos a reforzarnos con algunas preguntitas más. Por ejemplo, profesor, hagamos algunos ejercicios. Apareamiento de sinónimos. Profesor, en primer lugar, vernáculo. ¿Con qué lo podríamos, en este caso, buscar su pareja, profesor? Vernáculo. ¿Qué significará vernáculo? Pues vernáculo, jóvenes, es algo específico, algo propio de un lugar, ¿no? Y también podemos decir, pues, en este caso, algo doméstico, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué será vernáculo? En este caso, su sinónimo será, pues, nativo. ¿Ya, jóvenes? En este caso será nativo. Entonces, a ver, no hemos visto, ¿no? Aún no hemos hecho por orden. Creo que no está por orden, pero vamos a tratar de resolver. A ver, primero acá, ¿qué dice? Vernáculo es nativo, ¿no? Entonces, vernáculo uno, nativo. ¿Qué vamos a tener, profesor? Famélico. Pues famélico también significa escuálido, flaco, en este caso ético, ¿no? Y también puede significar, profesor, hambriento, ¿no? Famélico. ¿Ya, jóvenes? Ahora, profesor, receloso. ¿Qué significaría, profesor, en este caso, receloso? Pues receloso también, jóvenes, podría hacerse desconfiado, temeroso, ¿no? Receloso. En este caso, pues sería suspicaz, ¿no? Su sinónimo de receloso. Profesor, en incentivo, eh, ¿cuál sería su sinónimo? Pues otro sinónimo de incentivo puede ser atractivo, ¿no? Premio, en este caso incentivo. Pues, profesor, su pareja de incentivo, acá encontramos estímulo, ¿no? Acá está estímulo, profesor. Entonces vamos a buscar con el puntero láser. Ahí está, estímulo, profesor, de incentivo. Ahora, profesor, de sinónimo de diluir. ¿Qué será diluir? En este caso, pues, jóvenes,
Diluir, su sinónimo sería pues desleír, ¿no, profesor? Ahí está. Diluir, desleír. Más o menos diluir también tiene un sinónimo de, en este caso, disolver, ¿no, jóvenes? Degregar o disgregar, ¿no, jóvenes? Ahí está. O licuar también puede ser diluir, jóvenes. Ahí está. Ahora, profesor, resarcir. ¿Qué será resarcir? Pues resarcir tiene otros significados también como indemnizar, ¿no? Restituir, compensar, ¿no? En este caso, resarcir. Y resarcir, profesor, tendría su pareja con la palabra indemnizar. Ahí está, indemnizar, profesor. Ahora, equiesencia. ¿Qué será equiesencia, profesor? Equiesencia también va a ser, pues, en este caso, anuencia, ¿no? Va a ser permiso, ya jóvenes, aprobación, ¿no? Equiesencia. Entonces, ¿qué será, profesor? Asentimiento. Ahí está. Equiesencia con asentimiento. Ahora, adocenado, profesor. ¿Qué significará la palabra, en este caso, adocenado? Pues adocenado se puede decir a una persona vulgar, ¿no? A una persona corriente, a una persona común. En este caso, ¿cuál será eh, su pareja de adocenado? Pues ramplón, ¿no? Que también significa persona vulgar, ¿no? Común, corriente. Ahora, profesor, repentino. Pues jóvenes, repentino también va a tener pues sinónimos como rápido, ¿no? Eh, súbito. Y también su pareja va a ser, pues, si es súbito, rápido, profesor, repentino, pues sería fortuito, ¿no? Y para finalizar, profesor, negligencia. Eh, Negligencia también podemos tener los siguientes sinónimos. Descuido, ¿no, profesor? Y también puede ser desinterés. Entonces, negligencia en este caso, pues, sería injuria, ¿no, jóvenes? Entonces, profesor, de indemnizar sería su sinónimo resarcir. De hambriento sería famélico. De nativo sería vernáculo. De incuria sería pues negligencia. De supiscaz, en este caso profesor, sería receloso. De ramplón sería adocenado. De desleír sería diluir, ¿no? Que también es degregar. De fortuito, profesor, sería repentino. De estímulo, pues sería incentivo. Y de asentimiento sería, ¿no? Aquí esencia, permiso también, ¿no? Ahí está, pues, o anuencia, ¿no? Entonces, son algunos sinónimos jóvenes que nosotros debemos conocer. Entonces, otro ejercicio más, profesor, reemplace la palabra resaltada con un sinónimo absoluto, ¿no? Y en este caso, escriba dos más. Menciono que él es parte de su prosapia. Menciono que él es parte de su prosapia. Pues prosapia no también viene a ser linaje, familia, ¿ya jóvenes? Entonces vendría a ser linaje, estirpe, casa, ascendencia o familia, ¿no? Menciono que él es parte de su prosapia. Entonces, profesor, ahí está, linaje, estirpe, casa, ascendencia o familia. También puede ser nativo, en este caso, joven. Ahora, no pienso abogar más por ti. Pues abogar sería en este caso defender, ¿no? Interceder, proteger o apoyar. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí, ¿no? Ahí son sinónimos de abogar. Entonces el sinónimo absoluto de prosapia es linaje. El sinónimo de absoluto de abogar, defender. Por aquella grieta tan pequeña filtraba el agua. Pues grieta es una raja, un corte, una fisura, una hendidura o un hueco, ¿no, profesor? O una rajadura en este caso, ¿no? Grieta. Entonces, profesor, son sinónimos también de grieta. Ahora, nadie podía imaginar que él adjurara al cristianismo ante todos. Adjurar, en este caso, pues, será renunciar, retractarse, abandonar o rechazar, ¿no? En la palabra adjurar. Ahora, si no fuera porque ella abogó por él, todos lo hubieran condenado. Pues hemos dicho, ¿no? De abogar es defender, interceder o proteger, ¿no, jóvenes? Entonces serían algunos sinónimos, pues, jóvenes, que ustedes deben aprender. Sin más preámbulos, damos por finalizado la clase del día de hoy y espero, pues, que todos se conecten en la plataforma Zoom para poder practicar sobre las plataformas que estoy realizando para tener más formalidad en este caso de las plataformas virtuales. Que tengan muy buen día, jóvenes, y las preguntas, dudas e inquietudes, pues a través de la plataforma Zoom. Entonces nos vemos hasta más rato, que tengan un buen día.